Hola, ¿cómo están todos? Estamos acá con la escritora mexicana, editora, traductora. ¿Me olvido de algo? ¿Madre? Madre. Ah, ¿sos madre? No me enteré. ¿Cómo fue eso? Estamos acá con Jasmina Barrera, que escribió este hermoso libro, La Línea Negra. Siempre digo negra yo. Me corrigen todos, digo negra. Y no, es otra cosa, es negra. ¿Querés contarnos qué es? Ahí en el libro lo contás, pero ¿qué es la línea negra? Es una línea, una pigmentación que parece que en muchas mujeres está de por sí como una despigmentación ya en el cuerpo, lo llaman la línea alba, y cuando te embarazas se vuelve más oscura. Eh, la teoría científica que yo he leído es que sirve para guiar a los recién nacidos a los pezones, que también se pigmentan más oscuros porque ellos ven en alto contraste. Entonces, entre el olor y esa guía visual, hay experimentos que dicen que si tú pones a un recién nacido en el pubis, el bebé repta y llega a la leche. Ok, bien, bien. Soy padre, pero jamás lo sabía eso. ¿Quién le ganó de mano a quién para publicar el libro? ¿Quién cómo? ¿Quién le ganó de mano a quién? ¿Qué Porque es los eso? dos, tanto Alejandro como vos publicaron el libro sobre tu hijo, sobre Silvestre. Ah, sí, ¿Quién lo sí. publicó primero? Yo. Ah, está bien. Bien. Bueno, está El mío bien. salió en México hace 3 años, yo creo. Ok. 3 o 4 años, y el de Alejandro está recién salido del horno. Ah, se copió, se copió. No lo leí el de Alejandro. Tengo que leer, siendo padre. Es muy distinto, es muy distinto, es muy ¿Sí? distinto. Ok, lo tengo que leer, lo tengo que leer. ¿Por qué elegiste la autoficción? Pues yo creo que me eligió a mí. Este, yo no tenía idea que estaba escribiendo un libro, yo estaba escribiendo un diario de embarazo, que es una cosa muy común que hacen las Sí, mujeres, porque, igual no me refiero tanto a este libro, porque mayormente escribís autoficción, ¿no? claro, sí, sí, y yo creo que Punto de Cruz es mucho más lo que yo entiendo por autoficción, porque hay mucha más ficción, tal cual. O sea, hay mucho de biográfico, pero también hay mucho inventado. En cambio, Línea Negra yo creo que sería más lo que los gringos llaman memoir, o sea, está 100% basado en mis recuerdos, ya que tan confiables sean mis recuerdos es otra cosa, pero por lo menos está esa intención, digamos. Pero está bien, uno creo que con los años uno tiene los recuerdos y los va perfeccionando, se va quedando con lo mejor de esos recuerdos y para la literatura no importa si es verdad o mentira lo que uno escribe. Oye, los vas perfeccionando, los vas tergiversando, ¿no? Porque a mí me ha pasado también, por ejemplo, me pasó en Punto de Cruz que como ahí sí que inventaba bastante, pero partiendo de mis recuerdos, luego ya no sabía qué había inventado y qué había sucedido. Era terrible. Está muy bien. Eh, Perdón, yo siempre voy dejando entrar a la gente que llega. ¿Y cómo fue ese proceso de que ibas llevando un diario, ¿sí? Hasta transformarlo definitivamente en un libro? Pues empezó, como te digo, este diario, que es una cosa muy común porque, bueno, a mí me parece que durante el embarazo son tantos los cambios, es una transformación tan radical que dan ganas de documentarla, ¿no? Em, y entonces yo estaba haciendo ese ejercicio también para tratar de responderme un montón de preguntas que me empezaron a surgir. Nunca me imaginé que ese procedimiento corporal fuera a transformar tanto en mi relación con el mundo, con las personas que me rodeaban, con mi tiempo libre, con mi percepción de las cosas. Entonces iba yo reflexionando y en algún momento, esto fue hace 6 años, parece poco tiempo, pero en ciertas cosas es bastante. Y a mí en ese entonces me costaba trabajo encontrar referentes a la maternidad en literatura, sobre todo en español. Entonces, y tampoco tenía muchas amigas a mi alrededor embarazadas o que tuvieran hijos pequeños. Necesitaba ese diálogo, esa compañía, y me puse a rastrear. Eh, Sobre todo mujeres que trabajaron el parto, el embarazo y la lactancia en literatura y en artes visuales, y empecé a hacer este pequeño archivo, y fueron esas lecturas las que me acompañaron a mí durante ese proceso. Entonces,
bueno, yo iba escribiendo este diario personal que se iba a la vez transformando porque la vida intervenía y hubo un terremoto en Ciudad de México y mi madre se enfermó y al mismo tiempo iba haciendo archivo y en algún momento dije, si libros me han ayudado a mí tanto, quizás lo que yo pueda decir respecto a todo esto puede ayudar a alguien más o puede interesarle a alguien más y ahí es cuando se transformó en un libro. Bien. ¿Y en qué editorial lo sacaste primero? Ya en México, supongo. En Almadía, acá en México. ¿Y cómo fue cuando le presentaste esto al editor? ¿Qué te Bueno, le dijo? entusiasmó muchísimo porque Ah, él bien. acababa de tener una hija. Ok. Guillermo Quijas acababa de tener una hija y entonces siento que resonaba mucho con su experiencia reciente y lo recibió muy bien, lo apoyó muy bien. La verdad es que siempre sentí que Almadía era mi casa y los quiero mucho, pues les debo mucho. A mí me pasó que cuando la mamá de mi hijo estaba embarazada, ¿sí? Yo soy muy fanático del fútbol, muy fanático del fútbol y voy siempre a la cancha. Y voy a la cancha desde que tengo 5 o 6 años, ¿eh? Si tengo 52, siempre fui. El único periodo que no fui a la cancha mientras duró el embarazo de mi mujer. Esos 9 meses no pisé la cancha, ¿sí? Pero hoy disfruto mucho más ir a la cancha porque voy con mi hijo que por el fútbol en sí. Es como una salida padre-hijo. Entonces Sí. creo que el fútbol lo abandoné en su momento, pero hoy me vuelve recontra revalorizado, de otra forma. ¿Hay algo que vos hayas dejado de hacer mientras estabas embarazada y que hoy lo digas, wow, lo revaloricé por mi hijo? A ver, ¿qué puede ser? Bueno, no se me ocurre nada así tal cual, porque hubo muchas cosas que dejé de hacer estando embarazada y que he vuelto a hacer ahora que tengo tiempo, como hacer ejercicio, por ejemplo, y es cierto que lo valoro muchísimo ahora, pero porque sufrí mucho no poderlo hacer tanto tiempo. Hay cosas que hice en algún momento y que dejé de hacer no necesariamente por estar embarazada, pero por ejemplo yo escribí una tesis sobre literatura infantil, sobre El Mago de Oz en concreto, mi tesis de licenciatura. Y después la verdad es que me alejé un poco de la literatura infantil, estaba más metida en otras cosas y ahora con mi hijo he regresado a ese mundo y ha sido para mí una delicia, así descubrir nuevos autores, nuevos géneros, libros fantásticos, clásicos, como que se me abrió el mundo a otra literatura igual de maravillosa que la que conocía y eso ha sido delicioso, por ejemplo. Qué lindo. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo te acercaste a la literatura vos? Leyendo con mi madre, yo no tengo recuerdo de cuándo empecé a leer, porque desde que tengo memoria mi madre me leía por las noches. Yo vivía a las afueras de la Ciudad de México y era tan lejos de todo que mi madre decía que no llegaba a la televisión y yo le creía, luego me di cuenta de que me mentía, pero eso hizo que la literatura se volviera mi principal modo de entretenimiento. Era mi momento favorito del día y estaba todo el día esperando a saber qué pasaba con esas novelas que leíamos juntas. Leímos juntas yo creo que como hasta los 10 años, hasta que yo empecé a leer novelas de fantasía que a ella ya le resultaban demasiado complejas de seguir y me dijo, ya, tú sí, tú dale. Sí. ¿Cómo era ese pueblito de tu infancia? Pues era un lugar que se llama Tepepan, que hoy en día ya es pues parte de la ciudad se la comió, digamos, pero en esa época era todavía un pueblo, estaba lleno de terrenos baldíos, se escuchaban los gallos, lleno de perros callejeros, era un poco como el campo, yo tengo esa sensación porque también era una casa con un jardín grande donde mi madre sembraba cosas, entonces tengo un poco esa sensación todavía de vida de campo. Qué lindo. ¿Qué te dio y qué te quitó las letras? Que me dio todo, todo en la vida, entretenimiento, alegría, un oficio, un modo de acompañar a otras personas, como estas lecturas que hago con mi hijo, una forma de reflexionar acerca del mundo y de lo que me rodea,
de cultivar el asombro, la curiosidad. Me ha dado todo. Y bueno, me ha quitado, yo creo que principalmente el tiempo de hacer otras cosas. A mí, yo creo que casi muchísimas cosas me entusiasman y me habría encantado también ser bióloga y me habría encantado también ser partera y bueno, no sé, hay mil cosas que me habría encantado hacer que no hago porque me dedico a escribir. Sin embargo, creo que también la literatura me permite acercarme a esos otros mundos, ¿no? Desde otro lugar puedo estar en contacto con muchas cosas que me interesan. ¿Y qué fue lo que te decidió a dedicarte a los libros? ¿A ser escritora o al mundo de los libros? Pues yo creo que fue un conjunto de cosas. Eh, Siempre leer era una de las cosas que yo más disfrutaba y también escribir. En este pueblito donde vivía yo iba a una escuela hippie que tenía un sistema que se llama Freinet, que no sé si en Argentina algunas escuelas lo tengan, pero es un sistema que trajeron acá los refugiados españoles y parte de ese sistema consistía en que cada cierto número de días la maestra nos pedía que escribiéramos un texto libre. Nos decía si tienen media hora para escribir un texto libre y no decía un ensayo, no decía, no, era un texto libre que luego además imprimíamos en pequeñas imprentas de tipos móviles y hacíamos libros con esos textos. Entonces, para mí siempre la escritura fue un modo de juego, de gozo, de libertad, ¿no? Yo creo que ahí la palabra libre es algo que yo sigo asociando con la literatura y, y trato de seguirlo viendo así, como un juego, por más que me lo tome, un juego que me tome muy en serio, ¿no? ¿Volvés a este lugar? ¿A qué lugar? Al pueblo, perdón, me quedé pensando en A el pueblo de... Tepepan. Sí, sí. Bueno, ahora estoy escribiendo una novela que tiene que ver con ese lugar. Tepepan es parte de una zona que se llama Xochimilco, en el sur de la ciudad, que es una zona de lagos donde hay unas técnicas de agricultura milenarias que existen desde antes de que llegaran los aztecas a la Ciudad de México. eh, y formas de relacionarse con la naturaleza muy, muy peculiares y muy fructíferas, diría yo. Entonces ahora estoy escribiendo sobre ese lugar y pienso mucho, me acuerdo mucho. Mm. ¿Te acordás cuáles fueron los primeros escritores que te deslumbraron? Sí, de niña, Michael Ende, Momo, La historia sin fin, Los tres mosqueteros, Alejandro Dumas. En México hay un escritor que se llama Francisco Hinojosa, que hizo un libro que se llama La peor señora del mundo, que yo recuerdo como una de las cosas más divertidas de jamás. El Principito. Leí con mi madre El país de las sombras largas y también me impresionó muchísimo. Eh, y yo creo que después, un poco más grande, ya como a los 11 12 años, Harry Potter fue para mí también muy importante. Yo empecé a leer en inglés porque todavía no se traducía el tercer libro de Harry Potter y no sabía inglés porque en mi escuela hippie no nos enseñaban inglés, pero yo con un diccionario al lado me puse a leer el libro para tratar de entender, de descifrar qué había pasado y me seguí leyendo el inglés, luego estudié yo literatura inglesa, entonces creo que ha sido un libro muy influyente en mi vida, digamos. Muy bien. Hay muchos que no están siempre. El que quiera preguntarle, el que quiera hablar, directamente levanta la mano, habla, pregunta. No, esto es bien anárquico, no se hagan problemas. Así que los que quieran preguntar, pregunten. Vamos a hacer un recorrido por tus libros, después volvemos a Línea Negra, vamos pasando. Vale. No, el primero por el que te conocí fue por Cuadernos del Faro. Contanos un poco de qué se trata ese libro. Este libro es una colección de viajes a faros, de pequeños fragmentos que tienen que ver con la historia de los faros, historias de faros, los faros en la literatura. Es un libro muy heterogéneo, muy ecléctico, que yo visualizaba como una especie de gabinete de curiosidades, donde cada fragmento era casi como un objeto de esa colección y es un libro que habla sobre coleccionismo también. Un libro que empecé de casualidad porque estaba yo escribiendo sobre un viaje que hice a un faro mientras leía Al faro de Virginia Woolf y me puse a investigar sobre los faros, me fascinó el tema, empecé a viajar a faros, empecé a hacer esta pequeña escritura que fue creciendo y se convirtió en este libro.
¿Qué faro recordás que hayas visitado? Decís, wow, ese. Bueno, muchísimos, pero cuando estaba a la mitad de la escritura de ese libro, yo vivía en Nueva York y visitaba mucho un pequeño faro rojo que se llama, bueno, que se conoce allá como The Little Red Lighthouse, y que está a las orillas del Hudson en Nueva York. Ese es uno de mis faros favoritos. Otro de mis faros favoritos es uno que está en la isla Magdalena, en Chile, una pequeña isla donde lo único que hay es una colonia de pingüinos y un faro, y es uno de mis lugares favoritos en la Tierra, yo creo. Eh, un faro que visité en Normandía, el faro de Gurí, del que hablo también en el libro. Y bueno, de ahí en adelante he seguido tratando de visitar faros. Esta vez quise visitar faros en Argentina, pero no me dio tiempo la última vez que estuve por allá. Espero que la próxima me... El fin del mundo, de Ushuaia. El de Ushuaia, claro, yo tengo que ir ahí. Ese es hermoso. Aparte, sí, el canal, recorrer el canal de Beach, por lo menos para nosotros, para Argentina, tiene como un significado muy especial ese canal. Y Ay, recorrerlo sí. es hermoso. Oh, pues ahí Bueno, tengo que ir. sí, de una. Cuando vas a Chile o andás por Argentina, tenés que pasar. Perfecto. Después vino, creo que, Punto de Cruz. ¿Y Línea Negra. Fue luego Línea Negra. Ah, ok. Acá Sí. se editó primero. Aquí fue, en Argentina fue al revés, pero claro, fue primero Línea Negra. Y contanos un poco. Bueno, pues esto que les contaba era este diario de maternidad que... No, de Punto de Cruz. Ah, Perdón. de Punto Cruz, ya, ok. Punto Cruz es una novela que tiene dos orígenes. Primero, me invitaron a un congreso de escritores jóvenes, yo era joven en ese entonces, y escribí un... Pero en ese entonces escribí un ensayo pequeño fragmentario sobre costura y bordado que me gustó mucho escribir y que sentí que daba para más, pero que ahí se quedó. Y tiempo después empecé a escribir una historia sobre tres amigas, que al principio estaba muy basada en mis propias experiencias con mis amigas en la adolescencia. Y entonces yo hice una investigación en mis papeles de juventud, en mis diarios, cartas, todo lo que tenía de esa época, y ahí me acordé de la importancia que había tenido el bordado para mi grupo de amigas. Regresé a ese ensayo, lo empecé a reescribir, empezó a crecer y en algún momento decidí bordar los fragmentos de la historia de las amigas con los fragmentos del ensayo. Quedó esta especie de novela colcha en donde se trenzan esos dos registros. Ahí me trajo recuerdos porque mi abuela se dedicaba a bordar. Antes, acá en Argentina, había unos Moisés de mimbre, donde tenían como canastita que estaba el ajuar del bebé y los bebés. Y mi abuela bordaba eso y mi abuelo hacía los canastos de mimbres. ¡Ay, qué belleza! ¡Wow! Eso es hermosísimo. Sí, claro. Abro cámara para que me veas, Yasmina. Una pregunta. Yo te leí en los dos libros, no leí Línea Negra, ¿sí? Leí Cuaderno de Faro y Punto de Cruz. Y le veo una relación a los dos en el tema de viajar. O sea, ¿cuán importantes son los viajes para vos o cuán inspiradores son para vos en la escritura? Gracias, Caro. Son fundamentales para mí los viajes. Creo que las dos cosas que más me gusta hacer en la vida son viajar y leer. Y son muy parecidas, ¿no? Pues son dos cosas que te llevan a otras mentes, a otras culturas, a otros tiempos, a otros espacios, y que a la vez siempre están funcionando como un espejo también, ¿no? Donde entendemos más de nosotros mismos mediante la semejanza y el contraste. Es donde más aprendo yo en los viajes. Es de lo que más disfruto en un sentido sensorial, la comida, experimentar nuevas comidas, nuevas temperaturas, ver nuevos paisajes, todo eso me llena el alma y pues agradezco mucho al oficio que elegí que me permite viajar mucho, aunque a veces mi alma de turista sufre porque llego y no tengo tiempo de ver nada. Yo estoy lista con mi guía y no me dan tiempo de pasear, pero bueno, aunque sea alcanzo a ver un poco y eso me encanta. ¿Y por qué pensás que Punto de Cruz tuvo tanta aceptación?
fue un libro que tuvo, por lo menos acá en Argentina, mucha aceptación. Creo que sí, ¿no, Martín? Que es un libro que se vendió bastante. Sí. Ay, qué bueno. No, sí, yo la verdad es que pocas veces me he sentido tan consentida y tan... he recibido, creo, tanto afecto de parte de las lectoras y los lectores como en Argentina. Ha sido una experiencia muy, muy hermosa. Y bueno, no sé, una nunca sabe, ¿no? Pero ese libro creo que, por un lado, el tema de la amistad ha conectado con algunas mujeres que se lo regalan a sus amigas o que están pensando en esos temas. Y por otro lado, creo que el bordado resultó ser también muy interesante y conectó con mujeres que quizás no leen tan a menudo, pero que les interesan los textiles o que ellas mismas bordan, o que tejen, o que se relacionan de esa manera con mujeres en grupo de alguna forma. Hubo ahí algo también intergeneracional, porque el bordado apela a distintas generaciones de distintas formas, ¿no? Desde las mujeres que tenían la obligación de bordar hasta las de ahora que lo hacen quizás desde una libertad distinta. Pues eso también ha sido fabuloso. Sí, yo te iba a preguntar si eso había sido intencional, si usar el bordado, digamos, como conector generacional, como podría ser, qué sé yo, en algunas cosas la comida, por ejemplo, ¿no? El cocinar y demás, que también es un conector generacional. No sé, te empezaba a preguntar si era que vos lo habías hecho adrede o simplemente salió cuando empezaste a escribir. Mira, salió y a posteriori con la recepción, lo que yo he reflexionado es que sí, sí, por supuesto, hay algo de vínculo intergeneracional, de algo que se transmite de generación en generación, pero también es cierto que parece ser que en muchos lugares hay, digamos, una generación de mujeres que se vieron obligadas a bordar y luego muchas veces una generación de mujeres que hizo todo lo posible por no tener nada que ver con eso, que se desentendió, yo diría que de eso y de muchas de estas actividades que estaban asociadas de manera obligatoria a lo femenino, incluso cosas como la cocina, la maternidad, los trabajos domésticos. Hay una generación que yo creo que con toda razón se alejó de eso y una nueva generación que está regresando desde un lugar de elección, ¿no? Desde la posibilidad de elegirlo y de pensarlo, repensarlo, resignificarlo, que también es muy rico. Entonces, lo que veo es que muchas veces son chicas a las que les enseñó a bordar su abuela, no su mamá. Y es muy interesante, ¿no? Como a veces se salta, es una generación. No, pero creo que tiene que ver, perdón, pero creo que tiene que ver algo generacional. Vuelvo al mismo ejemplo de mis abuelos, ¿sí? Porque mi abuelo era canastero, pero porque venía de familia también, familias de canasteros. Y después ahí nadie lo siguió, ni mi tío ni yo los seguimos, nadie. Mi abuela, que era bordadora, también venía de familia, lo siguió mi vieja. Después mi hermana, tampoco. Pero quedó ahí como que nada, siempre es un buen recuerdo, pero se cortó ahí la Sí, genealogía. pero quizás tus hijos lo recuperen. Mi hijo no creo, no lo veo a mi hijo que quiera recuperar nada de eso. Ve tú a saber. Pero sí es verdad eso, como que hay una revalorización, o sea, de no poner todo en el mismo nivel, digamos, como que como era exigido era malo, o como era exigido era feo, a lo mejor no, era una actividad terriblemente linda o atractiva o hermosa, pero bueno, tenía ese estigma de la exigencia, ¿no? Y eso que creo que sí que es lo bueno que hay ahora, que como que se va revalorizando aquello que realmente, digamos, está bueno que se haga, ¿no? Habrá otras cosas que no volverán nunca más, pero eso me parece que es lindo, ¿sí? ¿Hay algo en tu familia que se haya perdido así, que te gustaría que tu hijo recupere? Bueno, la historia del bordado mía es igual a la de la protagonista, ¿no? Mi abuela bordaba y bordaba, odiaba bordar, pero ella fue quien me enseñó a bordar. Mi madre no borda, nunca bordó. Y, y digamos que yo lo recuperé a través, ¿no? Así, de esa manera. Ahora mi hijo también de pronto borda, entonces ya veremos si lo sigue o no. Pero
pero tampoco hay tantas tradiciones de esa manera, ¿no? Hay ciertos libros de recetas, por ejemplo, que se pasan de generación en generación y que quizás no son las mejores recetas del mundo, pero hay una satisfacción en hacer la receta de la tatarabuela, quién sabe por qué, ¿no? Yo también de pronto quiero hacer la receta delante de mamey que hacía mi tatarabuela. Mi madre, por ejemplo, es pintora y yo ya no fui pintora, pero mi hijo parece tener también mucho interés en la pintura, entonces, bueno, ya veremos qué lugar ocupa eso en su vida. Sí. Te saco de acá. ¿Qué te dejó de positivo la visita a la FED? Hay muchísimo, muchísimo. Regresé, bueno, igual que la vez pasada, absolutamente enamorada del entusiasmo, de la energía, de la cultura lectora que hay en Argentina, que es fabulosa, ¿no? Como en medio de los desajustes económicos y la incertidumbre y todo, mantienen esa cantidad de librerías, esa cantidad de editoriales, con una creatividad infinita. Es algo que de verdad admiro tanto, envidio hasta cierto punto, porque en México es más complicado, me parece a mí. Y pues fue como recargarse de energía para venir aquí a seguir dando las luchas que damos todos los días. Eh, Hay algo que en una charla que habíamos tenido así con Mauricio de Gris Tormenta, me había comentado, y vos también lo mencionaste medio al pasar en la charla que hicimos en Big Sur. Y a mí me llama mucho la atención, como que se venden más libros. En algún punto calculo que tendrá que ver con libros que tengan que ver con la literatura o algo así. Pero ¿cómo es eso? Creo que te perdí ahí un momento, Ok, en algún momento digo, clave. lo repetí. Sí. Me lo había nombrado en su momento Mauricio, y vos lo había dicho en un momento también en la charla en Big Sur, que en Argentina se venden más libros. Yo Sí, calculo, ¿sí? Ah, sí, definitivamente. Se venden más libros, se lee más. Y yo no sé, yo creo que es que en Argentina hay un círculo virtuoso que en México se traduce en un círculo vicioso, porque lo que pasa en México es que hay poca cultura de la lectura, ¿no? Desde la educación, a veces la educación pública sobre todo ha sido muy defectuosa y entonces no ha promovido la literatura y la lectura como yo creo que se podría hacer, porque se promueve muchas veces desde lo obligatorio, desde el tedio. No se ha sabido contagiar el gusto por la lectura desde la educación. Entonces ahí ya empezamos mal. Luego, es cierto también que eh, bueno, hay pocos recursos para comprar los libros, que son muy caros, sobre todo últimamente que ha subido el precio del papel y otras cosas. Y hay pocas librerías. Eso parece que no siempre fue así, pero en alguna época no había precio único en México para los libros y eso hacía que las grandes cadenas pudieran competir con precios muy bajos, eh, y desaparecieron casi todas las librerías independientes. Y estas grandes cadenas que quedan están muy enfocadas en novedades y muy enfocadas en las novedades de las editoriales grandes, ¿no? Entonces, queda muy poco espacio para las editoriales pequeñas y por lo tanto no pueden crecer. Hay también impuestos que hacen más caro hacer libros, más caro comprar libros. Eh, Muchos factores que yo creo que han erosionado esa cadena de libros, ese ecosistema del libro, y pues que sí, dificultan mucho poder vivir de hacer libros en México. mira. Jasmina también es editora, ahora vamos a hablar de su parte de editora. Antílope, ¿no? Es la Sí, editorial. y que van a estar, puedo decirlo, ¿no? Que van a estar en Argentina, ya lo dije. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo Llegaré. llegaste, cómo llegaste a ser editora? ¿O cómo se te ocurrió ser editora? Pues yo de la licenciatura estudié, les decía, letras inglesas en la UNAM, acá en Ciudad de México, y terminando eso me dieron una beca de formación de escritores en México en una cosa que se llama la Fundación para las Letras Mexicanas, ¿no? Te dan un salario 2 años para que vayas a escribir a una casa. Es fabuloso.
Y ahí conocí yo, como a los 23 años, a algunos de los que siguen siendo mis mejores amigos hoy en día. eh, y pasamos mucho tiempo, pasaba un poco como en la preparatoria, que pasas muchas horas al día con las mismas personas, que se vuelven amistades muy, muy cercanas, y entre otras cosas fantaseábamos con poner una editorial. Y yo creo que un poco a raíz de esto que decíamos, ¿no? Hay pocas editoriales, hay muchos escritores muy buenos que no encuentran editorial en México, hay libros increíbles que no se traducen, que no se encuentran. Entonces queríamos abrir un espacio simplemente para todo eso que veíamos y que nos daba ansiedad no poder compartir. Empezamos a soñar con eso y después yo conocí a Isabel Zapata en Nueva York, que me dijo que también quería trabajar o fundar o hacer una editorial. Y conocí a Astrid López, que había trabajado en Sexto Piso y que tenía mucho del conocimiento administrativo que a nosotros nos faltaba, porque bueno, todos además éramos escritores de números, no sabemos nada y lo hacemos fatal. Entonces, una vez uniendo todas esas piezas, empezamos este experimento que pues al día de hoy tiene 8 años y que seguimos haciendo eso como un experimento, como pues un hobby, porque nunca hemos ganado dinero de eso, pero que nos ha dado mucha satisfacción, eh, sobre todo la satisfacción de ver que los libros se venden, se leen, se vuelven parte de la conversación colectiva. Eso ha sido muy hermoso. ¿Ya tienen fecha de cuándo es el primer libro que van a publicar acá en Argentina? Pues estamos preparando un primer envío con Big Sur. No va a ser un libro No, que no hay impresión ya, nacional, sino... nada. ¿Cómo? No va a haber impresión por ahora nacional. Pues por lo pronto no nos alcanza, pero esperamos que, que con lo que salga de ese primer envío quizás sea suficiente para imprimir alguno, pero bueno, poco a poco esperamos ir llegando por allá. Ok. Contanos, ¿qué es Antílope? La editorial, Sí. ¿qué es? Bueno, es una ¿Cómo la editorial, definís la editorial? sí, ¿Cuál es la pues es búsqueda? una editorial que publica de todo casi. Publicamos ensayo, crónica, poesía, novela. Nunca hemos publicado cuento, no sé muy bien por qué, pero al parecer cuento, ¿no? Y publicamos muy poco, publicamos unos 2 o 3 libros al año, 4 cuando nos ha ido muy bien. Eh, pero eso significa que a cada libro le ponemos mucho empeño, mucho cariño, mucha atención, mucho tiempo, porque esa es nuestra satisfacción, que los libros queden bien, ¿no? Ese es para lo que lo hacemos. Hemos publicado a varias escritoras argentinas como Mariana Enríquez, Valeria Tentoni, Margarita García Roballo, que es colombiana pero argentina también, y bueno, tenemos una muy, muy profunda admiración por la literatura argentina y creo que se nota. Tengo solo un libro de Antílope, que fue este, que me lo recomendaste Ah, vos, Fred. sí. ¿Por qué me lo recomendaste? Bueno, ese fue nuestro primer gran éxito, digamos. Jorge Comensal es un contemporáneo nuestro que estaba en ese lugar que yo les digo, la Fundación para las Letras, y lo escuchábamos leer, tallereábamos ese libro con él y nos parecía espectacular. Jorge es un heredero, diría yo, de una tradición de humoristas que hay en México muy importante, como Jorge Ibargüengoitia, como Juan Villoro, como Elena Garro, como varios otros autores que han trabajado muy bien el sentido del humor. Y sin embargo, este es un libro muy, muy fuerte. Jorge, entre otras cosas, tiene un espíritu científico tremendo. Entonces, cuando primero nos entregó el manuscrito de este libro, era como del doble de tamaño y tenía unas inmensas notas al pie llenas de explicaciones científicas. Este es un libro sobre el cáncer. Jorge hizo una enorme investigación sobre el cáncer para escribirlo. El personaje principal es un abogado que pierde la lengua a causa del cáncer. Entonces es al mismo tiempo una novela muy trágica, muy dolorosa y muy chistosa y muy divertida. Es algo para mí muy, muy especial y a ese libro le fue muy, muy, muy bien. Se vendió a muchos idiomas, se tradujo, tuvo una aceptación enorme. Qué bueno.
¿Qué te gustaría hacer que no pudiste hacer hasta ahora en la editorial? En la editorial hay tantas cosas. No, es muy frustrante porque no solo nunca tenemos el dinero para publicar todo lo que quisiéramos, sino tampoco el tiempo, porque bueno, como les decía, esto lo hacemos en nuestro tiempo libre, los trabajos que nos dan dinero son otros. Yo siempre, o al principio, me imaginaba que iba a poner un editorial para que me diera dinero para escribir en mi tiempo libre y resultó completamente al revés. Entonces, pues sí, son muchísimas cosas, las cosas que nos gustaría hacer que no podemos hacer, pero yo creo que entre ellas, por ejemplo, en algún momento yo quise publicar libros para niños. Habíamos hecho contratado un libro para niños y cuando nos dimos cuenta de que implicaba meternos en un mundo completamente distinto de distribución, de promoción, de todo, pues decidimos que no estábamos listos para hacerlo y no sé si algún día lo estemos. Eso me frustra mucho porque me encantan los libros para niños. ¿Por qué eligieron quedarse en México y no en Chile, por ejemplo? Porque queríamos tener un hijo y mi familia vive acá. Y mi familia es nuestra principal red de apoyo en la crianza. Ahora mismo, mi hijo está con mi madre, mientras Okay. hablamos. Yo no estaría aquí si no viviéramos en México. En Chile era más difícil la red de apoyo. Es un país más caro también. En México nos alcanza mejor para vivir con lo que hacemos. Yo creo que ya tendríamos que tener algún trabajo que quizás no nos gustaría tanto. Son varios los motivos, pero bueno, a mí me encanta Chile, lo quiero mucho y quizás algún día vivamos por ahí algún tiempo, ojalá. ¿Y cómo hicieron cuando tuvieron que ensamblar las bibliotecas? Y Alejandro fue bibliotecario en algún momento de su vida, entonces él se toma muy en serio ese trabajo y decidimos algunas categorías, o sea, separamos algunos temas, ¿no? Hay, por ejemplo, libros de gatos, aquí mismo atrás de mí, hay libros de arte, hay libros de faros, hay, no, así, algunos temas que tenemos separados y más allá de eso, todo está separados por idiomas. Alejandro sí separó Chile. Yo mezclé México con todo lo demás, pero Alejandro separó Chile. Y luego, bueno, eso, por idiomas, está el resto. Hay una parte de la biblioteca que está muy expuesta porque está en la sala y en el comedor. Y ahí Alejandro hizo una especie de composición pictórica, basada en los colores de los lomos, con colecciones que le parecían muy hermosas. Entonces, es algo así como cuadros de Mondrian con bloques de color hechos por colecciones que él acomodó ahí. ¿Es más difícil vivir con un escritor famoso o es más difícil vivir con una escritora famosa? Bueno, yo no soy famosa. Así que no te sabría decir. Alejandro sí es famoso. Y no sé si, yo creo que depende mucho del escritor, ¿no? Nunca he vivido con otro escritor famoso, este es el primer escritor famoso con el que vivo, y no me resulta especialmente difícil. Me hace bastante gracia que lo paren en las librerías y que tenga filas enormes para firmar sus libros. Yo creo que se lleva bien. A mí me agobia un poco la gente, o sea, demasiada gente me aturde y yo veo que él lo maneja muy bien. Bien. ¿Y hacen lecturas conjuntas? Presentaciones y mesas. No, entre ustedes, eligen un libro. Entre nosotros. Sí, hacemos mucho eso. Siempre Alejandro es uno de mis primeros lectores. Es implacable. Pero eso yo lo agradezco mucho porque es muy honesto y estoy segura de que todos mis libros han crecido mucho gracias a sus lecturas. Yo siento que yo soy más suave con mis opiniones, pero también tengo mis opiniones, también opino, también. ¿Y cuántos libros repetidos hubo en esa unión de bibliotecas o no hubo?
Mira, sí bastantes, ¿eh? Sí tenemos gustos muy parecidos. A ver, por decir algunos, Natalia Ginsburg, Calvino, Roland Barthes, George Perec. Sí hubo varios que coincidían. Bueno, qué lindo eso. Sí. ¿Ya empezaron a armar una biblioteca para Silvestre? No, bueno, ya la biblioteca para Silvestre, el otro día vino mi tía a la casa, mi tía es historiadora, pasó a ver la biblioteca de Silvestre y dijo, bueno, ya es más grande de la que tuvo Sor Juana. Este, sí, nos encanta, yo creo que los dos nos hemos vuelto adictos a comprar libros para niños, porque además son tan cortos y Silvestre podría leer el mismo libro todas las noches, pero nosotros queremos nuevos. Y nos da un poco de culpa seguir comprando libros para nosotros cuando tenemos tantos y no los hemos leído, pero para él nunca nos da culpa comprar los libros. Entonces, compramos y compramos libros para niños. Es absurdo. ¿Tenés tiempo de leer? No. Bueno, sí, pero no tanto como yo quisiera y sobre todo no de la manera que yo quisiera, porque últimamente casi todo mi tiempo de lectura está dedicado a los libros que tengo que presentar, a los libros que tengo que blurbear, que tengo que escribir la frasecita de atrás, y a los libros que tengo que leer por algún otro motivo de trabajo, ¿no? Porque tengo que hacer un prólogo, porque tengo que escribir algo que se relaciona con algo, pero es muy poco el tiempo que me queda para leer simplemente por placer. O sea, un libro que se me antojó leer en ese momento, es muy poco el tiempo que me queda. Empecé un club de lectura con una amiga este año y la idea era un poco esa, que tuviéramos tiempo de leer libros que simplemente se nos antojaba leer y sí ha funcionado bien, eso ha sido muy lindo. Por lo menos una vez al mes leemos lo que se nos antoja. ¿Y cuál fue el último que te gustó? Bueno, acabo de empezar uno que va a ser el de la siguiente sesión, que se llama Ensalada Loca, de Nora Ephron. Divertidísimo, es una belleza. Lo estoy disfrutando como niña, es fantástico. ¿Y cómo es eso de coordinar talleres de lectura? Pues muy bonito. Mi compañera del club de lectura se llama Elvira Lisiaga y ella fue mucho tiempo locutora y también es escritora. Entonces ella tiene, por un lado, un gusto similar al mío en libros, pero además tiene muchas tablas hablando en público, cosa que a mí me cuesta mucho trabajo, me angustia un poco. Pero ha sido un trabajo muy bonito. Yo me he dado cuenta, y yo creo que la idea surgió porque en pandemia empecé a asistir a muchos de estos clubes de lectura virtuales para hablar de mis libros y me empezaron a dar envidia, porque lo que creo que pasa, que más me entusiasma, es que la lectura se expande. O sea, es de pronto como que leyeras el mismo libro con muchos más ojos. Y las preguntas que hace la gente y los comentarios que hacen te iluminan nuevos espacios en la lectura que lo enriquecen muchísimo. Eso me encanta. Otra cosa que me fascinó yendo a esos clubes de lectura es que empecé a escuchar la historia de varias mujeres que me decían, y sobre todo eran mujeres, porque en estos clubs a los que yo he ido son casi puras mujeres, no sé, en Argentina, pero eh, que me decían, yo no leía antes de entrar a este club. Creo que muchas veces pensamos que no se puede formar lectores más allá de la infancia o la juventud, ¿no? Que es una costumbre que si no la tienes ya es muy difícil de adquirir. A mí me parece que los clubes de lectura funcionan por eso, porque leer en compañía es muy distinto de leer en soledad, ¿no? Y cuando tienes el aliciente de compartir esa lectura, de convivir, de pertenecer a una comunidad, eso hace muy distinto el hábito de la lectura, ¿no? Qué lindo. Volviendo ahí a Nigra, vos recién nos decías que tu hijo ya está yendo al colegio. Y ahora, por la edición en Argentina del libro, ahora seguramente te hace volver a la maternidad, a esa época. Sí. ¿Cómo la recordás ahora, ese periodo? Bueno, ahora que lo dices, quizás por el libro lo tengo muy fresco, ¿eh? O sea, me resulta
muy inverosímil que mi hijo ya vaya a la primaria porque yo siento que ayer le estaba cambiando el pañal. No, te digo que te va a pasar siempre, ¿eh? Mi hijo tiene 16 y yo digo, la puta madre, ¿sí? ¿Cuándo creciste? Es loquísimo, es loquísimo. Y bueno, además, desde que me embaracé, muchas amigas mías han empezado a tener hijos. Yo he seguido leyendo mucho sobre maternidad, entonces digamos que es un tema que tengo ahí muy, muy fresco y que me gusta sobre todo esa primera parte que para mí fue tan hermosa, tan interesante, pero a la vez tan ardua. O sea, el embarazo y los primeros meses de vida de mi hijo es una época que me encanta recordar a la distancia y que recuerdo con eso, con mucho cariño, con mucho asombro y también con mucho alivio de que ya estemos en otra etapa. Qué bueno. Sí. Línea Negra, aparte de que porque lo escribió Jasmina Barrera, ¿por qué habría que leerlo? Ay, no, no, eso me choca responder porque hay tantos buenos libros en el mundo que ¿cómo les voy a decir yo que lean Línea Negra? Lean, no sé, hay mil cosas que leer. Pero bueno, creo que es un libro que por lo menos buscaba adentrarse en los misterios del cuerpo durante ese proceso que sigue siendo un misterio, porque la ciencia ha avanzado bastante y sin embargo hay muchísimas cosas que todavía no sabemos y, y que además es distinto para cada mujer, ¿no? Para cada maternidad, cada embarazo, cada parto está atravesado por tantos, tantos factores, por la historia, por la cultura, por la biología, por la psicología, por la familia. Cada historia de parto es una historia épica. A mí me interesan todas las historias de parto, ¿no? Me sientan al lado a una mujer que tiene un hijo y yo de inmediato quiero saber cómo fue el parto. Son historias donde se juega la vida y la muerte, donde hay un clímax y una emoción enorme, donde hay muchos personajes ahí, ¿no? Entonces yo diría que vale la pena leer las historias de maternidad siempre y bueno, esta es una más. Alguien que todavía no te leyó, ¿por cuáles de tus libros le recomendarías que comience? Ay, pues depende mucho de la persona, ¿no? Sí creo que quienes son madres recientes pueden conectar quizá fácilmente con Línea Negra. Eh, He visto que a los hombres les gusta más Cuaderno de Faros, así que por ahí. Y no sé, quizás, o para mí, Punto de Cruz es una novela de juventud, entonces por ahí, para la nostalgia o para las jóvenes, también puede funcionar. Está bien, me sirvió, hay que leer todo. Leemos los tres y lo compramos en la librería. A ver, ahora tirame alguna punta. El martes que viene tenemos una charla con Mauricio de Gris Tormenta. ¿Ya? Contame algo malo de él. ¿De Mauricio? Sí, así lo puedo chicanear, dale. Ay, pero yo lo adoro a Mauricio. Bueno, Mauricio es una tumba. Es muy difícil que te hable de su vida personal. Yo lo intenté en Argentina, dije, este es el viaje donde lo vamos a emborrachar y nos va a contar todas sus verdades, todos cuando le rompieron el corazón, cuando no le logramos sacar nada, absolutamente nada. Eso te puedo decir. A ver si tú lo logras, me cuentas. Vamos a ver qué hacemos. ¿Y qué tal como editor? No sé si vos lo pudiste vivenciar, porque sacaron el libro de Alejandro. Hermoso ese libro. Un cuento de Navidad es hermoso. Aparte, bueno, todo lo que pasa por la mano de ellos es hermoso. Pero... Es hermoso. Pues ahora mismo estoy haciendo un libro con ellos. ¡Ay, qué lindo! Sí, estoy encantada. Es una antología que
que la estamos haciendo ya, yo no sé por qué, porque está planeada para 2025, pero bueno, ellos son muy organizados, muy, muy organizados, tienen ya un calendario de aquí a, no sé, 10 años, y, y son unos editores estupendos, o sea, son de un rigor, de una disciplina, pero también de una amabilidad y de una inteligencia y sensibilidad enormes. Yo amo sus libros, los amo. Sí, 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 sí. ¿Y podés contarnos un poco de qué trata el libro ese que están haciendo? Sí, es una nueva colección que van a sacar. Es también una antología, porque ellos hacen muchas antologías, pero estas otras antologías son más eh, como más grandes, ¿no? Son muchos textos y estas son 5 textos, nada más, sobre un determinado tema. Y la mía es sobre la infancia. Ay, qué Es lindo. una antología sobre la infancia, sí. Entonces estoy como loca leyendo, releyendo autores, ensayos que me encantaban, posponiendo cosas mucho más urgentes que tendría que estar haciendo en vez de eso, que es para el 2025, pero bueno, en eso estoy. ¿Y, y alguna escritora o escritor mexicano que esté comenzando que diga, préstale atención a este? Escritora o escritor mexicano que esté comenzando. Sí, hay muchísimas. A mí me gustan mucho escritoras jóvenes, por ejemplo, Andrea Chapela. No sé si llegó por allá. Sí, hay Ya, un libro de ella de relatos de Almadía. de inteligencia artificial, sí, exactamente, Sí, que es sí. A mí me una gusta mucho maravilla. Andrea Chapela y tiene otro libro que no sé cuándo lo van a sacar, pero es un libro de ensayo sobre el vidrio, que es una hermosura de libro. Eh, Luego está, por ejemplo, Cleo Mendoza, que también publicó Ah, allá sí, Furia. Con Furia. Está Aura García Junco. em, ¿Qué otras escritoras jóvenes? Estoy poco conectada con la juventud. Tengo que conectarme más con la juventud. Y clásico. Clásicos Bueno, mexicanos. sí, Bueno, yo terminé hace poco un libro sobre Elena Garro, que se va a publicar el próximo año, así que de inmediato Elena Garro es una genio, es lo máximo. Acá la publica Alfaguara, yo no sé allá si lleguen sus libros, porque bueno, le está reeditando. La Semana de Colores es una maravilla, Los Recuerdos del Porvenir. Y luego, bueno, Rosario Castellanos, Josefina Vicens, Ibargüengoitia, les decía que también es un escritor divertidísimo que recomiendo mucho, por ahí. bien. Y cuando tenías tiempo de lectura, ¿no? ¿Cómo era el momento ideal para leer para vos? En la noche. Yo siempre preferí leer en la mañana, no, escribir en la mañana y leer en la noche. Hay algo de ese recogimiento, de la oscuridad, de la tranquilidad, del silencio, que, que no sé, creo que mejora la lectura. Otra cosa son las hamacas. Leer en las hamacas lo recomiendo muchísimo. Yo no sé por qué siento que todo lo que he leído en las hamacas se me ha grabado mejor en el cerebro. Creo que quizá tiene algo que ver con el ritmo, no sé, pero sí, recomiendo. ¿Y ponés música cuando escribís o lees? No, no, jamás, imposible. Alejandro, por ejemplo, sí. No solo música, sino el radio. O sea que de verdad para mí es incomprensible. Yo soy igual, yo necesito música. O a veces estoy leyendo y tengo la radio de fondo. No, yo no puedo, no, me distrae, no. ¿Y la playlist que hicieron para el embarazo que mencionás en el libro, la subieron a algún lado o se perdió? Ahí está, yo creo que debe estar ahí en Spotify. ¿Te acordás de algunas Seguramente. canciones? ¿Cómo? ¿Te acordás de algunas canciones que hayan puesto? Mira, a ver si la encuentro rápido y les digo. Em, a ver si está por acá. ¿Cómo se llamaría? Qué raro, ¿no? ¿Cómo le pondría uno una lista de... Aquí está, yo creo, ¿eh? Ok, No, no es esa. falsa alarma. Falsa alarma. No, no la voy a encontrar. Bueno, Por ahí. me acuerdo que tenía David Bowie, tenía
Chava Flores, un cantante mexicano, tenía... tratamos de que fuera alegre, cosa que es difícil porque tanto Alejandro como yo somos medio darks, entonces nos costó trabajo. Los Beatles, tenía Milton Nascimento, tenía seguramente Chabela Vargas, eh, eso es lo que recuerdo ahora. ¿Y sos de escuchar música? Sí, la verdad que mucho menos ahora que antes. Yo creo que antes de que naciera mi hijo era una de mis obsesiones, hacer playlists, escuchar nueva música. Andaba por el mundo con mi Shazam, eso, cachando canciones que me gustaban y buscando nuevos grupos. Iba muchísimo a conciertos. Y desde que nació mi hijo es como que ahora escucho las noticias. No sé qué pasa. ¿Qué pasa? Pasa. Te pasó la adultez, te pasó. Te cayó la Terrible. oportunidad en la cabeza. Uno dice que no va a pasar, pero pasa. ¿Verdad? Bueno, procuro de pronto ponerme al día, pero no es lo mismo. Ya para ir cerrando, ¿algo que nos quieras contar de Línea Negra que no hayamos hablado? Ay, ¿qué les podría contar? Bueno, es un libro que habla mucho de arte, porque mi mamá es pintora y porque me interesaba mucho la representación, tanto en la literatura como en las artes visuales, cómo se habían visto las mujeres a ellas mismas a través de estos procesos, ¿no? Del embarazo, el parto y la lactancia. Y además de artistas más contemporáneos, contemporáneas, también hay muchos referentes que tienen que ver con arte prehispánico, porque me parecía a mí que el arte occidental estaba de pronto en la maternidad muy cargado hacia ciertos estereotipos, ciertos lugares comunes, y muy además desde la mirada masculina, ¿no? Yo encontré que, Sí. que en el arte prehispánico había una mirada distinta, ¿no? Cánones de belleza distintos. Por ejemplo, menciono por ahí la Coatlicue, que es una de las diosas madres para los mexicas, que hay una escultura en el Museo acá de Antropología que tiene los senos totalmente colgados por haber amamantado al cosmos. Y eso es bello, ¿no? Esa es una de las deidades más bellas para los mexicas, una mujer con los senos caídos. Hay muchísimas mujeres hoy en día que no amamantan porque no quieren que se les aguaden los senos, porque ese es el canon de belleza occidental, ¿no? Entonces creo que sirve echarle una mirada a esos otros cánones de belleza. Y bueno, si algún día vienen a Ciudad de México, les recomiendo muchísimo que vayan al Museo de Antropología a ver Yo fui. y otras La conozco la obra. maravillas. Sí, es muy lindo. Es muy lindo. Y acá entre nosotros, ¿qué te pareció literatura infantil? ¡Ay, me encanta! No, hablas con la persona equivocada, porque yo conocí a Alejandro porque era su fan. O sea, yo la primera vez que lo vi fui a verlo a la Biblioteca Pública de Nueva York a hablar. Falté a clases, yo nunca faltaba a clases, soy la más ñoña del mundo. Falté a clases para irlo a ver. O sea, soy su fan total y ese libro me encanta. Pero bueno, ¿qué puedo decirles yo si es sobre mi hijo? O sea, no, me parece hermosísimo. Y la verdad es que tratando de ser un poco objetiva, sí creo que hacen falta más libros sobre paternidad. Así como ahora ya hay muchos libros sobre maternidad, yo creo que todavía a los hombres les cuesta trabajo entrarle a los temas de los cuidados, la crianza. Les da mucho miedo para hacer cursis, para ser sentimentales, y creo que ahí hay una enorme área de oportunidad todavía. Sí, sí. Bueno, Yasmina, fue un placer escucharte. Igualmente. Te agradecemos muchísimo la charla y la disfrutaron el nene. Ay, muchas gracias. Sí, cuídense mucho y espero que nos veamos pronto por allá en Argentina. Sí, seguí sacando cosas lindas, así seguimos leyendo cosas lindas.
Maravilloso. Muchas gracias. Que sigan disfrutando sus reuniones. Hasta la Gracias. próxima. Chao, hasta luego. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Buenas noches.